Bueno, buenas noches a todos. Un honor, un privilegio poder estar acá en este púlpito, en este escenario. Gracias a los pastores por darnos la oportunidad, ¿no?, de estar acá. Recién mientras venía caminando hasta acá, ¿qué son? 15, 10 metros. Y sentí que era esa caminata cuando van a patear los penales, que están en definición de penales, que dicen que es la carrera final, la caminata de sus vidas, de la muerte. Bueno, así sentí. Y les cuento también una intimidad, si se puede decir. Hace unos años, cuando todavía jugaba la pelota, estaba unos kilos un poco más abajo, siempre estábamos en el vestuario, que a mí, no sé, me agarraban esos nervios, como un vacío acá, y siempre iba al baño. Llegaba al vestuario y me iba al baño. A hacerlo primero, ¿no? Nos daban la charla técnica, nos repartían las camisetas, y antes de ir a hacer la entrada en calor, volvía a ir al baño. Entrábamos en calor, volvíamos al vestuario, de nuevo ir al baño. Después la arenga y bueno, ya está, vamos a la cancha. Y hoy me pasó lo mismo. Llegué 6:30, derecho al baño. A las 7 terminamos de orar, al baño de nuevo. Y ahora antes de la ofrenda de nuevo. Así que, bueno, muy bien. Hoy quería estar compartiéndoles algo que entiendo que el Señor me estuvo hablando a mí, ¿no? Y aparte de los nervios de estar parado acá frente a tantas personas, esta creo que es la tercera o cuarta vez que agarro un micrófono, tenía mucho temor, miedo de estar acá compartiéndoles la palabra, porque mientras oraba durante esta semana por este momento, pensaba cuando por ahí mi mamá me mandaba al negocio a comprar algo y me daba la listita porque por ahí me olvidaba, me mandaba a comprar morrón. Bueno, ahora el morrón está medio complicado de comprar, pero me mandaba a comprar, no sé, 1 kilo de cebolla, trae medio de huevo, trae tomate, lechuga, esto, aquello. Entonces yo iba ahí con la listita y le decía al kiosquero, al verdulero, dame esto. Y mientras oraba por este momento, pensaba en eso y digo, wow, Señor, yo no quiero ir, no es que les vengo a vender algo, quédense tranquilos, pero digo, Señor, yo no quiero ir con una listita a buscar o a comprar cosas para hacer una torta, cuando vos me mandaste a comprar cosas para hacer una verdura, una ensalada. No quiero ir a comprar harina o llevarles harina cuando vos en realidad querés llevarles y traerles tomate. Entonces digo, no me quiero confundir, porque son ingredientes totalmente distintos. No quería traerles algo que nazca de mí, sino que quería traerles algo que venga del Señor. Y ese era el temor, más los nervios de estar acá, ¿no? Así que bien, para empezar, bueno, no sé si está el título, quiero que estemos analizando y viendo un poquitito la vida de Pedro. No vamos a hacer un estudio, digamos, así bien entrado, bien detallado, porque no nos va a dar el tiempo para poder estudiarlo a Pedro por todo lo que hizo, ¿no? Pero quiero que veamos varias cositas, ¿no?, que hizo Pedro. En primer lugar, si está el versículo, quiero que veamos un poco el llamado de Pedro. En Marcos 1, paréntesis, todos los versículos que lea van a ser en NBI, así que quiero que van a estar ahí. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 18, dice: pasando por la orilla del mar de Galilea,
Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Hasta ese momento Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, y según nos cuentan los evangelios sinópticos, es el primero en ser llamado. No es que estaba él solo, porque vemos que estaba Andrés, después del versículo 19, el 20, vemos que estaba Santiago, Juan, y en la lista de los apóstoles es el primero en esa lista, ¿no? Y a modo introductorio creo que veamos algunos componentes de este llamado de Pedro. En primer lugar, que quiero que veamos, no sé si está ahí, de nuevo el versículo, dice, les dijo Jesús. Jesús les dijo. Fue Jesús quien escogió a sus discípulos. Y no fue que los discípulos lo fueron y lo buscaron a él, ¿no? Dice el Evangelio de Juan que no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Fue Jesús quien tomó la iniciativa. Si vos estás acá, es porque Jesús te llamó, Jesús te escogió. Y otro de los componentes que veo en estos 3 versículos, 16, 17 y 18, que se puede sacar muchas cosas en 3 versículos, su mirada. Jesús vio. Versículo 16, pasando por la orilla del mar, Jesús vio. A ver, vamos a interactuar, digan conmigo, Jesús vio. Bien. Jesús vio. Para dirigirse a una persona hace falta verla. Acá tenemos un economista, y hay más que calculo. En economía hay un supuesto denominado ceteris paribus, que quiere decir que se mantienen todas las demás cosas constantes, excepto aquella que la que se quiere estudiar. ¿Y cómo lo aplico a esto, no? Es esa mirada que te cautiva, como que cuando vos estás con la persona que te gusta, así enamorado, que le mirás hacia los ojos, la pupila ahí, le ves cómo se laten, y como que el tiempo pareciera que no pasa para uno, pero vos estás ahí mirándola, o mirándolo. Entonces, es esa mirada de Jesús mirándote a vos a los ojos, es una mirada que te elige y que te escoge. Querido, Jesús los vio. Lo dice la palabra, que nuestro envión vieron sus ojos y nuevamente nos vieron para poder estar acá. Jesús nos escogió, Jesús nos llamó y por eso es que estamos acá. Ustedes también son llamados, no solo así Pedro. Sos escogido por Dios. Esa es la razón por la cual hoy estamos acá. Jesús tiene un propósito para vos, para mí, para ustedes, para todos nosotros. Y si no sabes cuál es tu propósito, vení al Congreso. Va a ser en noviembre. Hoy estaba pensando en eso y hoy es 9. Y nuestro Congreso arranca en noviembre 9 y 10. O sea, en 2 meses, 61 días, como veíamos recién, estamos arrancando acá, vamos a estar... Esto tiene que explotar. Aprovechamos que tenemos el techo nuevo, nos colgamos del techo, tiramos la casa por la ventana. Vengan, anótense. Ahora, ya para entrar a desarrollar un poco la palabra, quiero que veamos, a mi entender, 3 momentos claves en la vida de Pedro. En el trayecto de acompañar Pedro, ¿no?, a Jesús en su ministerio público, él tuvo esa oportunidad tremenda que todos envidiaríamos, que fue la de poder caminar junto con Jesús, ver sus enseñanzas, sus milagros de primera mano. No es que alguien se la cuenta o lo tenemos que leer acá, sino que él pudo verlo, observarlo, los detalles que incluso se pueden llegar a escapar en su palabra, pero él los vio ahí, estuvo ahí con Jesús, lo acompañó. Y Pedro, además de presenciar esos milagros, las enseñanzas así de primera mano, él también vivió esos milagros y confesiones así repolentas.
En primer lugar, quiero que veamos el título es Fracasados Restaurados, me olvidé de decirlo. Fracasados Restaurados. ¿Y por qué? ¿Por qué fracasados restaurados? Se los voy a contar ahora. En primer lugar, quiero que veamos el mejor momento espiritual. A lo que yo entiendo, ¿no? Mejor momento espiritual en la vida de Pedro y que también podemos estar viviéndolos nosotros. Es cuando estamos allá arriba, cuando oramos fervorosamente, como Pedro. En Mateo vemos cuando camina sobre el mar, que después de estar un día totalmente en actividad, de servicio, Jesús le dice, bueno, súbanse a la barca y vayan al otro lado mientras me quedo acá a despedir a la gente y demás. Y en ese momento, mientras están en el mar, Jesús agarra y empieza a venir caminando hacia ellos y los discípulos, bueno, se asustaron y Pedro le dice, Señor, si sos vos, manda que vaya hacia donde vos estás. Y Jesús le dijo, vení, ven. Ahí fíjense también hay un llamado, ven. Y Pedro ahí agarró, pudo caminar por el agua, después se hundió, ese es otro tema. Yo ahora quería que nos concentremos en esa parte de que Pedro pudo caminar sobre las aguas. En Mateo 16, versículo 15, que es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, chicos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué piensa que soy yo? Él le empieza a decir, algunos Juan el Bautista, otros Elías o algunos de los profetas, y ahí es que le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro salta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Mejor momento espiritual, les decía, punto número 1. Es cuando estamos allá arriba, oramos fervorosamente, venimos al culto, no nos perdemos ningún culto, venimos a todas las barcas, actividad que hay, actividad a la que asisto, le preguntamos a Lili, ¿necesitas ayuda en la niñez? Yo voy, te sirvo la leche, atiendo a los padres, no importa. ¿A qué hora tengo que venir? A las 5 de la mañana. Bueno, vengo igual. Queremos servirle. Es como cuando estamos en ese primer momento de fe, en el primer amor, en que todos estamos así, leemos el versículo y pensamos y que son todos para nosotros, y los recibimos y estamos re bien. Le encontramos el lado espiritual a todo, venimos a los altares de oración. Cuando era adolescente, hace 5 o 6 años. Tengo 21 años. Mirá, me olvidé de presentarme de los nervios. Me llamo Joaquín Feuerzenger. Soy hincha de River. Cuando era adolescente, había empezado lo que seguimos dando hasta el día de hoy, que es el plan maestro. Entonces tenía cierto nivel, por así decirlo, comparándolo con mis amigos en ese momento, ¿no? Y siempre veníamos acá a la barca y por ahí decimos, estamos ahí atrás en las gradas y decíamos, bueno, ¿y qué vamos? Bueno, vamos a una casa. Íbamos todos caminando hasta el colectivo y yo en ese trayecto hasta el colectivo de acá, de Solera hasta la parada que sea, siempre iba hablando con uno, con otro y aprovechaba y le tiraba alguna que otra enseñanza, una reflexión. Había leído un libro de Dante Gebel, entonces re pegaba. Y no solamente yo, sino ellos también me enseñaban a mí. Pero me senté ahí, en ese momento espiritual, allá arriba. Y en estos momentos de mejor momento espiritual, es como Pedro. Caminamos sobre el mar. Nos movemos totalmente por fe, creyendo en el Señor. Tenemos ese oído sensible a la voz del Espíritu, así como Jesús lo reconoció en Pedro y le dice, dichoso tú, Simón,
porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Tenemos esa sensibilidad que, wow, leemos la Biblia y sacamos enseñanzas, hacemos anotaciones, así al costado, todo. Estamos en ese momento que escuchamos su voz en todo, en el aire, en todo momento lo escuchamos, y que no está mal. Hacemos esas confesiones como las de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo hay veces que estoy escribiendo la barca y me sale una frase y digo, ¡wow! Eso lo noté yo. A veces me sorprendo, pero es su espíritu que me hace hablar a mí, me hace escribir. Y vos estás, ¡wow! Y después das la palabra y decís esa palabra justa y ves los ojos que se abren así y decís, ¡wow, Señor, gracias! Porque primero me hablaste a mí. Punto número 1, es el mejor momento espiritual, que quizás hoy muchos de nosotros estamos en ese momento. Ahora bien, comienza a pasar el tiempo y van ocurriendo ciertos sucesos, ciertas circunstancias propias de la vida. Su palabra le dice, en el mundo van a tener aflicción, que nos van pegando, nos van quizás echando un poquitito así para atrás. Yo mientras también escribía esto, lo relacionaba con el boxeo, que estás así boxeando re piola y te dan un derechazo y seguís bien, te dan otro, ya te desenfoca un poco, ahora te dan un gancho y quedaste knockout. Y ahí es donde empezamos a faltar al culto, ya a la barca no empezamos a ir, al timonel olvídate de contestarle el WhatsApp. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La oscuridad empieza a reinar en tu vida, así como le ocurrió a Pedro cuando negó a Jesús. Cuando negó a Jesús. En el arresto de Jesús en el monte era de medianoche cuando se acercaban los soldados. Y Pedro se sintió así medio acorralado y fue y le corta la oreja a Malco. Y después niega a Jesús, ¿no? La oscuridad empezó a reinar. Te agarró esa situación de que estabas así, le cortamos la oreja a alguien. A Pedro le pasó. Le dijeron que iba a negar a Jesús. La noche avanzó y vos te la mandaste. Te quedaste hasta tarde, quizás haciendo zapping en el televisor, colgaste en Instagram, empezaste a ver un video, empezaste a ver otro, y empezamos a caer, hasta que entramos al punto número 2, que es la etapa del fracaso. Venías, como hay un video, ¿no? Venías pisteando como un campeón en tu vida espiritual y derrapaste. Volviste a caer en aquello que vos ya habías dicho, basta, no lo hago más, no caigo más en esto, y volviste a caer. Dijiste, bueno, en el laburo no miento más, no hablo más mal atrás de mi jefe, a sus espaldas, atrás de tu patrón. Dijiste, no vuelvo a fumar, y volviste a prenderte un cigarro. Empezaste a caer y cada vez más bajo. Y vas más bajo. Y llega un punto en el que empezás a negar a Jesús, como lo hizo Pedro. No solo con palabras, sino con tus actos, con tus actitudes, con lo que le decís a tus compañeros. Lo empezás a negar, lo empezás a dejar de lado, lo empezás a ignorar, ya al culto no voy más. Lo empezamos a ignorar, a dejar de lado, lo empezamos a dejar para después. Volviste a la tuya, así como Pedro. En Juan, capítulo 21,
Pedro estaba con algunos de los apóstoles y Pedro agarra y le dice, me voy a pescar. Le dijo Simón Pedro, nos vamos contigo, contestaron algunos. Jesús, yo le había dicho en la parte de la introducción que Jesús lo fue a buscar a donde él estaba. Él quizás estaba ahí con las redes y cruzó esa mirada como les contaba recién, y Jesús lo saca de esa situación, que no era mala, lo saca de lo que estaba haciendo. Tuvieron 3 años de ministerio, caminando juntos, mejores momento espiritual, y empezó esta etapa de fracaso y volviste a la barca. Volviste a donde Dios te había sacado. Volviste a tu vida pasada. Como les decía, volviste a hablar mal de tu patrón, aprovechabas que no había nadie y te ibas antes de horario. El ejemplo que vos quieras, vos sabés por lo que pasaste o lo que hiciste. Y empezamos a caer y estamos ahí y nos sentimos, ¡ay, Señor, volví a caer! Había dicho que no y volví y te sentís, otra vez. Otra vez abriste esas páginas cuando dijiste, ya está, ya no. Y volviste de nuevo a la compu y, y te sentís así, como que le fallé al Señor, me fallé a mí mismo. Etapa del fracaso. Déjame decirte que no termina la reunión acá, así para abajo. No queda acá la cosa. Porque ¿sabes qué? Jesús va por vos. Jesús vino por mí. Jesús fue por Pedro y va a ir por vos. Acá entramos en la parte del final, digamos, la etapa de la restauración. También seguimos en el capítulo de Juan. Pedro dijo, me voy a pescar, los otros también lo siguieron a Pedro. Y dice que al despuntar el alba, Juan capítulo 21, y voy a ir leyendo. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescado, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, le dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Vos caíste y Jesús te invita nuevamente a que vengas a comer con Él. Caíste, pero Jesús nuevamente te invita a comer con Él. Jesús se acercó, versículo 13, Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Punto número 3, etapa de la restauración. Jesús te invita nuevamente a que comas con Él. Y seguimos leyendo su palabra, versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro.
apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Como les decía, Él te invita nuevamente a que comas con Él. Hace ya un tiempo atrás, me junté acá con el pastor Matías y venía en esa etapa del fracaso, así que le empecé a contar y a confesar, ¿viste? Lo que había estado viviendo en aquel tiempo. Y Él, obviamente, lejos de criticarme o de juzgarme, me felicitó. No es que felicitó el pecado, olvídense de eso, sino me felicitó por esa actitud de poder acercarme, de no ocultarlo, sino de confesarlo. Y Él tuvo esa cercanía, así como la que tuvo Jesús. Tomó mis manos, oró por mí y me llevó nuevamente a encontrarme con Jesús. Con esto no es que pequé una vez, me siento así un fracasado, me siento estar en el punto 2, que estoy así re fracasado. Y no es que me la voy a mandar para que el Señor me restaure. Porque acuérdense que ya estamos en el punto número 3, etapa de la restauración. No es que, bueno, me la mando, total Jesús me va a ir a buscar y me va a restaurar. No, lejos de eso. Así como dice Romanos 5:20, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ahí los romanos empezaron a malinterpretar esto y empezaron, bueno, si yo peco y sobreabunda la gracia, me la empiezo a mandar y empiezo a hacer lo que sea. Y ahí es que Pablo se da cuenta de lo que estaba pasando y tiene que volver a escribir otro capítulo, que bien lo hizo, el capítulo número 6, que arranca diciendo, ¿vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia? ¿Voy a persistir en el pecado para que su gracia abunde? En ninguna manera. Nosotros ya hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? No es que vamos a pecar para que sobreabunde la gracia, no es que voy a pecar para que el Señor me restaure. Si pecaste, si caíste, pero no es que lo hiciste así queriendo para que sobreabunde su gracia, el Señor te va a ir a buscar. El Señor te va a ir a buscar. Vamos ahora al capítulo, a Hechos, al libro de Hechos, capítulo 2, que es cuando Pedro, que ya había caído, que lo negó a Jesús, que tuvo su etapa de restauración, esa sanidad interior tremenda, habrá sido tener una sanidad interior con Jesús. Es cuando predican en el Pentecostés. Tremendo, esa predicación, si pueden después léanla porque es tremendo. Capítulo 2, versículo 41, dice, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la esperanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Me quedo en el versículo 47, el final, y su primer partecita, alabando a Dios. Pedro, como les decía, estuvo en su mejor momento espiritual,
caminó sobre las aguas, tenía esa sensibilidad espiritual tremenda. Tuvo su etapa de fracaso, él cayó, Jesús lo levantó, lo restauró y luego de volver al camino, luego que se encontró con Jesús, predicó a muchísimas personas, así como recién leímos, tantos que se convirtieron y se bautizaron, 3.000 personas en un solo día. Si se bautizan 3.000 personas, el agua queda negra, mal acá, en un día. Pedro cayó, Jesús lo levantó. Y a partir de esto es que muchísimas personas alababan a Dios a través de lo que Él hacía, los milagros, o decía. Alabando a Dios. Alababan a Dios a través de lo que veían a Pedro hacer, a través de lo que pasó, porque muchísimos vieron cuando negó, incluso insultó a Jesús. Negó ser discípulo de Él, volvió a su antiguo oficio donde Jesús lo había sacado, Jesús lo levantó, lo restauró y empezó a predicarle a muchísimas personas. Y a través de lo que oían de Él, alababan a Dios. Y ya, los chicos si quieren ir subiendo. En Marcos, capítulo 14, dice, heriré al pastor y dispersaré a las ovejas, pero una vez resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Estas palabras las dice justo después de terminar la cena, esa última cena. En este mismo episodio es que Jesús había anunciado la negación de Pedro. En el mismo lugar, Jesús predijo 3 hechos: el abandono de sus discípulos, la negación y el encuentro de Galilea. Mediante estas 3 cosas había dado claramente el sentido de los sucesos. El fracaso de los discípulos y el de Pedro no iba a impedir el encuentro en Galilea. Jesús no solo había previsto la caída de los 12, no había previsto solamente la caída de los 12 y sobre todo la de Pedro, sino que también había previsto su reencuentro, a pesar de su caída. Si vos te sentís en este momento así, en una etapa de fracaso, déjame decirte que eso no va a impedir que te vuelvas a encontrar con Jesús. Eso no lo va a impedir. La infidelidad de Pedro no impidió la fidelidad de Jesús. Tu infidelidad no impide la infidelidad de Jesús. No la impide. No la impide. Él no te deja. Él no te abandona. Él está ahí a la orilla de tu vida. Está a la orilla de tu vida llamándote de nuevo. Ya te llamó y vos caíste. Él no solo está tocando la puerta de tu vida y como dice la palabra, tocaré la puerta, el que me abre, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Él no solo ya está haciendo eso, sino que él ahora está en la orilla y te grita, ¡Ey! ¿Qué tenés? ¿Qué haces allá de nuevo? Vení. Y él te va a restaurar. Si vos te sentís así en ese momento, como un fracasado, una fracasada porque caíste, Él hoy te está llamando. Él hoy te está llamando de nuevo a que te encuentres con Él, a que cruces esa mirada con Jesús y digas, oh, yo me perdí de esto por un tiempo. Te está llamando nuevamente a un encuentro. Esta vez no es Galilea. Esta vez puede ser acá. Veíamos en ese encuentro y que lo aclara. Dice que esta era la 3ª vez que Jesús se les aparecía. Y después tuvo la ascensión.
No esperes a que sea la última vez que Jesús te esté llamando. Él es un Señor. Ya te llamó una vez, te llamó otra. Y si vos lo ignoraste y lo seguiste ignorando, y va a ser más difícil la vuelta. Así que si te sentís en ese momento, el Señor te está llamando a este lugar. Te está llamando a que vuelvas. Si vos te sentís así, que estás frío, que un día una semana vengo a la reunión, a la otra ya no, y bueno, voy de nuevo, pero no, estás así en un sub y baja espiritual que tampoco sirve, no va. Es blanco o negro, no hay grises. No hay grises. Como les decía, Pedro estaba allá arriba, cayó, Jesús lo levantó y alababan a Dios. Y déjame decirte una cosa, que a Pablo también le pasó algo parecido. Él antes era un perseguidor de la iglesia, era un religioso, quería matar a los discípulos. Piensen que me quería matar a mí o a vos que estás acá. Imagínate si alguien entra ahora y nos empieza a matar solo porque seguimos a Jesús. Y en Gálatas, en Gálatas 1, versículo 21, dice: más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Y yo me pregunto, por mi causa, ¿glorifican a Dios? Te pregunto vos, por tu causa, ¿glorifican a Dios? ¿Qué ven en vos cuando te ven? ¿Ven a una persona violenta? ¿A alguien, un drogadicto? ¿Una persona mentirosa, estafadora, que niega a Jesús? Que niega a Jesús quizá en el trabajo, en la universidad, y después viene acá, ven a una persona falsa, a un careta. ¿Qué ven en vos? ¿Siguen viendo tu vida pasada? ¿Glorifican a Dios a través tuyo? Y también me hice esta pregunta, si glorificaban a Dios cuando me veían. Digo, y no sé, digo, bueno, ¿y cómo puedo hacer que esto suceda? Para que me vean a mí, cuando me vean a mí, puedan glorificar a Dios. Digo, bueno, ser fiel, ser referente, ser hombre de oración, hombre de fe, ser firme en las convicciones, ser firme en la vida de oración, en la vida de buscar su palabra, ser ejemplo en predicar el Evangelio. Pablo decía, y por causa mía glorificaban a Dios. ¿Por tu causa glorifican a Dios? Él en esta noche te quiere restaurar si te sentís un fracasado, alguien que le falló nuevamente al Señor. ¿Sabes lo que quiere decir restaurar? Significa volver a poner en pie, restablecer. ¿Caíste? Hoy el Señor te quiere volver a poner en pie. Hoy el Señor te quiere volver a poner en pie y te va a poner en pie. Así que si estás ahí, cerrá tus ojos. Y si vos te sentís que estás en esta etapa así de fracaso, de que soy un inconstante en la vida espiritual, que soy un inconstante, su misma palabra dice que el hombre de doble ánimo no le va a ir bien. Sigo mintiendo, sigo en mi vieja vida, cuando ya se la entregué al Señor. Y te sentís mal, te sentís un fracasado, te sentís allá abajo.
Hoy el Señor te va a restaurar, el Señor te va a volver a poner en pie. Si vos te sentís así, un fracasado, mientras estamos todos con los ojos cerrados, levantá tu mano, solamente en modo de reconocerte un pecador o una pecadora frente al Señor. Y Él va a ir hasta la orilla de tu vida y te va a llamar y te va a invitar nuevamente a que comas con Él. Él te está llamando nuevamente, Él te llama, Él te llama, Él te llama. Andá, no lo niegues más, no lo niegues más, no lo niegues más. No impidas que Él vaya hacia vos, no lo impidas. Vení, te dice el Señor. Yo tengo palabras de vida eterna.